Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablar un poco sobre el asunto del sufrimiento, el asunto del altruismo y algunas reflexiones que he tenido al respecto. Voy a leer un pequeño texto que escribí. Los problemas a nivel ético son tan sencillos y fáciles de resolver como los problemas aritméticos más simples. Uno más uno igual a 2. Pero el ser en la realidad se ve en la incapacidad de resolver estos problemas, aun para las mentes de mayor genialidad. Basta que el ser esté contaminado por los venenos que causan sufrimiento, como lo son el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. Porque en el momento que nos vemos contaminados con la ausencia de sabiduría, no sabemos quiénes somos y no somos capaces de ver qué es bueno y qué es malo. Lo bueno y lo malo son fenómenos vacíos de realidad intrínseca. Por lo mismo es necesario partir del percibir la esencia de la existencia, que aunque sea casi imposible de analizar, la esencia de todo se puede percibir dejando que la mente no pierda el sustento que la hace un elemento consciente. La conciencia es y no puede ser destruida, solo opacada por una mente ignorante. La conciencia es la esencia la conciencia es en esencia la capacidad y ejercicio de percibir, donde el amor forma parte de esa misma esencia. El mundo viene a observar el amor como un objeto, en la incapacidad de entender la naturaleza vacía del amor, la conciencia y la realidad misma. Una pregunta que se suelen hacer las personas sensibles es el porqué del sufrimiento. Normalmente nos preocupamos del sufrimiento cuando nos atañe a nosotros mismos o a quienes nos importan, pero muy rara vez nos preguntamos sobre el sufrimiento de quienes simplemente existen, sin poner algún tipo de límite para el anhelo de que exista un verdadero bienestar en el ser, sea quien sea, esté donde esté. Amar sin límites es algo muy romantizado y utilizado, pero el verdadero significado de un amor sin límites demanda el abandono total de todo lo que hemos construido en la mente, sea tradición, sea religión, sea filosofía, sea ciencia. Se necesita de un vaciamiento total para poder ser capaz de percibir el valor del amor y la conciencia, como también de lo que es la vida. Uno puede valorar las palabras no por su significado, sino por su valor utilitario, dando como resultado la idolatría que se obtiene, perdón, dando como resultado la idolatría, donde se obtiene una experiencia satisfactoria en sacrificio del verdadero sentido de la felicidad. La felicidad es ante todo un estado integrado, donde el anhelo no se experimenta como una carencia, sino como el vivir la plenitud en sí misma. Una disculpa por los errores, prefiero que quede grabado con errores y que sea un poco espontáneo a ensayarlo demasiado y presentar una reflexión, una idea demasiado perfecta en las palabras, pero sin la espontaneidad que implica a veces hablar libremente, ¿no? Un planteamiento importante que yo siento que vale la pena reflexionar es el sentido y el valor del altruismo. En mucho de las escuelas budistas y de todas las religiones se exalta mucho el valor del altruismo. Hay en contraposición filósofos como Friedrich Nietzsche que critican esta cuestión de la compasión y hablan de un más allá del bien y del mal, cosa que es muy interesante, pero yo creo que en realidad es un poco extraviado el punto de vista nietzscheano, ¿no? El valor del altruismo
podemos decir que existe, pero antes de entenderlo simplemente intelectualmente y promover las acciones altruistas, valdría la pena entender el valor de entender el valor. Generalmente hablamos de los valores como algo que hay que tener y conservar, pero no nos ponemos a ver que valores pueden existir tanto en los criminales, en las personas corruptas, en los narcotraficantes, en los criminales, como también valores pueden existir en las personas altruistas, en las personas de noble corazón, en las personas que hacen acciones supuestamente buenas, ¿no? Realmente pues es algo que no hemos reflexionado lo suficiente y nos hemos visto mucho en esta idea ¿cómo se dice? Como un cierto proselitismo del amor y la compasión. Pero en realidad, ¿qué sentido tiene y qué utilidad tiene promover el amor y la compasión? La bondad por sí misma es lo que significa, o sea, no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad promover el valor de la bondad, porque ya la palabra bondad habla de a un beneficio, independientemente de que dirija a uno o a muchas personas, ¿no? La bondad es algo que se ha prostituido tanto que nos vemos en la necesidad de promoverla como si fuera algo que necesitara ser vendido, convencer a la gente de actuar bien, ¿no? Realmente es una contradicción muy grande porque lo que crea en una mente joven, en una mente inocente, es una idea de que tengo que recibir un premio por una acción buena o voy a recibir un castigo por una acción mala. Y eso es un problema muy grave porque si yo actúo en función de un premio o un castigo, no estoy actuando por conciencia. Si yo veo el valor de regar una planta y aprecio el valor que tiene una planta, el oxígeno que me da, la presencia de un ser vivo, la relación que tiene con su entorno, cómo beneficia a otros seres vivos en un ecosistema. No tengo que hacer promoción por lo bueno que es regar, sino que tengo que entender el valor de lo que significa reconocer el valor. El valor del altruismo existe porque el altruismo en sí mismo es procurar un bienestar y el bienestar es en sí mismo la esencia de lo que es causa de felicidad y la felicidad misma. Nadie desea sufrir, todos deseamos ser felices. Por el significado que esto tiene, no necesitamos explicarlo demasiado, pero cada vez hemos perdido tanto la conciencia que tenemos que hablar del bien y del mal como un sentido dualista, ¿no? Evita el mal y siempre busca el bien. Y yo creo que un poco a lo que iba Friedrich Nietzsche con la idea del más allá del bien y del mal, no es que sea deseable el mal o que el bien no sea digno de ser procurado, sino en realidad lo que creo que yo no he leído todos los libros de Friedrich Nietzsche, he leído pocos, pero sí me ha producido una especie de satisfacción en cuanto a cierto tipo de reflexión, en cuanto a ciertas cosas, y hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero no importa, a lo que me refiero es que un más allá del bien y del mal siempre va a ser un bien universal. El superhombre, tal vez de lo que hablaba Nietzsche, tiene que ver con eso. No quiero hablar de Nietzsche porque no lo conozco lo suficiente. Desgraciadamente o afortunadamente no conozco de muchos filósofos. Me atrevo a hablar un poco de ellos, pero realmente como referencia para los que quieran un poco investigar o reflexionar. Pero la verdad es que regresando a la cuestión del altruismo como un bien, el valor que tiene está en su significado
verdadero. Si yo, es como decir, ¿es conveniente hacerlo conveniente? Pues es como un pleonasmo, es una pregunta absurda, ¿no? ¿Es bueno hacerlo bueno? Pues es absurdo, es bueno, es malo hacerlo malo. Pues si por definición lo malo es lo malo, pues es malo hacerlo malo. Pero en realidad, si lo analizamos bien, si yo cometo errores en la vida, va a ser bueno haberlos cometido, no por actuar mal, sino por haberme arriesgado a cometer una acción buena. Si yo intento hacer una acción buena, voy a arriesgarme a cometer errores. Entonces ya cambia esta visión de que siempre va a ser bueno hacer lo bueno y nunca va a ser bueno hacer lo malo. Depende cómo entendamos todas estas dinámicas. No es una cuestión dualista, porque ese es el peligro, el, 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 el malinterpretar el bien y el mal como algo que nada más se vea eh, muy simplistamente. Lo negro, lo malo es negro, lo bueno es blanco, sigue lo blanco. Y no es así. Realmente la gente no se interesa por el altruismo precisamente porque no está consciente de qué es lo conveniente. Queremos comprar lo conveniente porque no valoramos lo conveniente por lo que vale por sí mismo. Queremos comprar el amor. ¿Por qué? Porque no entendemos el significado del amor. Queremos hacer un cambio de un valor por otro. Yo trabajo, obtengo dinero y puedo comprar lo que sea. Pero en realidad eso es un problema de la conciencia muy profundo donde no hemos entendido que el verdadero bienestar profundo del ser es una cuestión vacía. Yo puedo tener cierta riqueza que puede servir para un propósito bondadoso, pero al final el bien último tiende a ser la vacuidad, porque al final nosotros no somos nada, no somos nuestro cuerpo, no somos algo que dependa de lo material. El cuerpo es solo un fenómeno temporal, algo que simplemente se genera a partir de un fenómeno misterioso ligado a la energía y abandona su propia estructura y nos convertimos en polvo y no sabemos en realidad qué es el ser en sí mismo. No sabemos cuál es nuestro destino después de perder el cuerpo. Vamos a morir y nuestro cuerpo se va a volver polvo. ¿A dónde nos vamos realmente? Si uno ha tenido la oportunidad de perder un ser querido, uno genera preguntas existenciales de ese tipo. ¿A dónde se va el ser? ¿Dónde está mi madre que alguna vez existió y me dio vida? Yo tuve la fortuna de conocer un ser como mi madre, como mi padre, como mis hermanos, mi familia, mis abuelos. Y cuando uno llega a una etapa de la vida que a lo mejor a algunos les llega desafortunadamente antes de tiempo, uno confronta la ausencia, ¿no? Dentro de la confusión en la que vivimos, uno enfrenta muchos tipos de carencias, como lo son la pobreza, la falta de alimento, la falta de sustento, de techo, la falta de educación, muchos problemas que no son algo sencillo y que no son algo que sea lo único a resolver. Ya cuando uno completa cierto nivel de beneficio, uno es cuando uno tiene la posibilidad de cultivar en uno, en su conciencia, cierto entendimiento sobre la naturaleza de la realidad que nos permite adaptarnos a un nivel de austeridad muy alto. Precisamente los santos no son seres que son pobres. Que Jesús
en el ejemplo del cristianismo, se le considera como un ser iluminado, un ser de una conciencia muy alta, un Dios, o bueno, Dios, no un Dios, eh, que nació en la pobreza, y eso es un mito totalmente equivocado. Yo creo que si es cierto que existió como existió, pudo haber sido que naciera en una cuna humilde, pero que se desarrollara en el nivel más elevado de abundancia. ¿Cuál es el nivel más elevado de abundancia? Pues es la austeridad, no es la opulencia. Generalmente queremos asociar los niveles de abundancia más altos a la opulencia, como si el acumular y acumular y acumular fuera algo aditivo, y que simplemente por acumular voy a generar un bienestar supremo. Y la verdad es que lo que necesitamos para ser felices es la vacuidad, es el estar vacíos en nuestra mente y en nuestro cuerpo, el tener espacio para disfrutar de la naturaleza, el tener espacio para disfrutar del ser, un ser que no posee una casa, un ser que no posee objetos, es un ser dueño de la realidad, es un ser dueño de todo lo que significa estar en un entorno. Puedes ser dueño de un bosque en el momento que no lo posees. En el momento que tú acumulas, te haces dueño de un terreno, y luego quieres un terreno más grande, y luego quieres un terreno más grande, y luego quieres un terreno más grande, y así le vas quitando a los demás terreno, y así generamos países, así generamos territorios, así ideológicamente generamos una idea de propiedad que tiene que ver con la idea de propiedad privada, que en realidad nos está empobreciendo. No, esto no quiere decir que no sea un valor legítimo el obtener un cierto beneficio de una cierta propiedad. Simplemente que ninguna propiedad es absolutamente nuestra, simplemente es nuestra de manera relativa. El cuerpo que yo tengo lo defiendo y lo protejo porque es mi cuerpo, no de forma absoluta, sino de forma relativa. Yo protejo mi cuerpo porque es un instrumento que me permite percibir la realidad y me permite ser un vehículo para reconocer la naturaleza última de la realidad, que es que yo soy energía y que puedo y soy Dios. No en un sentido que espero no se vaya a malinterpretar. Todos somos Dios en una forma que vale la pena reflexionar, pero Dios es el ser empoderado, el ser con poder, el ser lleno de conciencia. Hay muchas interpretaciones con relación a la religión, que muchas personas se apropian de una idea. Generalmente las personas creen que su religión tiene el monopolio de la ética, que tienen el monopolio de la verdad y de la ciencia, del significado verdadero. Incluso los cientificistas pueden ser ateos o no, creen que tienen el monopolio del conocimiento simplemente porque tienen una metodología que obtiene resultados a un nivel material, que da evidencia. Pero eso es una apropiación del conocimiento totalmente falsa y totalmente engañosa. Si reconocemos la verdad de la realidad, que es un fenómeno vacío y que no tiene ninguna identidad intrínseca por sí misma, sino que la realidad es un manifiesto de la energía que fluye y que fluye y que está dentro de un contexto donde existe la vida, como es lo que conocemos o lo que podemos llamar como la ontología, lo que es el ser. Esto se manifiesta y se descubre cuando uno pasa y atraviesa por diferentes procesos de lo que es el yo.
Primero entendemos el yo como algo material, algo que requiere y demanda una extensión de sí misma, de sí mismo, y que se apropia de los objetos. Pero conforme va madurando esta conciencia, lo que va sucediendo es que vamos abandonando esta apropiación de la realidad, esta apropiación de los objetos, esta apropiación incluso de las ideas. Es la verdad de todo esto, y yo creo que vale la pena reflexionarlo, porque en este momento el mundo se está dirigiendo a una crisis no solo más grande de la que hemos vivido, sino que realmente se puede convertir este mundo en un verdadero infierno. Porque a pesar de que la realidad es un fenómeno vacío, las cosas no se dan gratuitamente. El que exista la vida es un verdadero milagro, y el valor del altruismo es un valor sagrado. Pero no se puede hablar de altruismo como algo que debemos ser, algo que le debemos a un Dios, que le debemos a una figura de autoridad. El altruismo tiene un valor por sí mismo, y si somos capaces de reconocer el valor de la virtud, en este caso del altruismo, vamos a poder ser capaces de ser altruistas y ayudar a quien sea que tengamos que ayudar sin esperar una recompensa, ¿no? Es precisamente una reflexión que yo quería hacer, porque vivimos llenos de mucha confusión. Se habla de hombres de alto valor, de mujeres de alto valor, pero valores en función de una meta muy ficticia, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor del hombre? ¿Proveer a una familia? ¿Proveer a una mujer? ¿Proveer a una sociedad? ¿O cuál es el verdadero propósito del ser humano, no? Podemos reconocer que el ser, o en este caso puede ser un ser, una mujer, o ser un hombre, sea homosexual, sea no homosexual, sea lo que sea, heterosexual, lo que sea, independientemente de cualquier cosa, el propósito que tenemos en la vida siempre va a estar a la orden de la naturaleza de las cosas. No va a estar a la orden de nuestros deseos, y la sociedad y el mundo están dispuestos y están al servicio del deseo, están al servicio del apego. Yo te voy a vender algo para que yo obtenga un beneficio, y te voy a crear la necesidad de estar consumiendo una y otra vez a costa de mi propia felicidad y de la felicidad de los demás. Este consumismo, que tiene que ver con lo que le llamamos capitalismo, tiene que ver con un nivel de conciencia muy bajo, que en la práctica es muy difícil de resolver. Precisamente como dije en mi texto, el problema ético es en realidad un problema muy sencillo de resolver. Lo conveniente es lo conveniente y no tiene vuelta de hoja. Simplemente que no reconocemos qué es lo conveniente, qué es lo bueno. Y es ahí donde está toda la dificultad para poder manejarnos y ser felices. Queremos resolver el problema del sufrimiento, y no somos capaces de discernir que es peor cometer una injusticia que sufrirla. En el momento que sufrimos una injusticia, se pone en duda toda nuestra conciencia y todo nuestro conocimiento. Dudamos y no sabemos si realmente es mejor sufrir una injusticia que cometerla, porque el que la comete aparentemente se encuentra en un estado de bienestar. Finalmente, ¿qué nos importa que yo consuma cierto producto mate a los gorilas en otra parte lejana del planeta, o que esclavicen niños en otro país? A mí qué me importa, simplemente yo estoy obteniendo un beneficio y a mí no me va a importar esa situación. Pero precisamente son temas que estudia el budismo con relación a la interdependencia, con relación a la
al valor que tiene toda esta sabiduría, al entendimiento de nuestra responsabilidad, de nuestra, de nuestra, de nuestro sentido de existir. En fin, no quiero hacer muy largo este video, hay otro que quiero publicar y pues espero esta reflexión sean de utilidad y que puedan otorgar algo que sea útil, algo que ayude a un mejor entendimiento de estos problemas existenciales que pues nos atañen a todos, ¿no? Muchas gracias y muchas bendiciones.